Entonces, ¿seguimos? ¿Amén? Entonces decíamos que en la doctrina recta, en la doctrina correcta, Jesús es una persona divina o humana. Divina. Acuérdense, en Cristo solamente hay una persona divina y esa persona es la segunda persona de la Santísima Trinidad. En la formación que el Padre Roberto nos dio, yo casi como que comprendí que el problema de nuestra gente, el problema nuestro, era la palabra persona. Porque nosotros decimos, aquella persona, claro, pero la palabra persona integra todo, cuerpo y alma. Entonces, cuando nosotros hablamos de una persona, estamos hablando de una forma íntegra de esa persona. Por ejemplo, en nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Entonces, pero cuando nosotros decíamos que Jesús era una persona, pensábamos en nosotros como humanos, así como somos nosotros. Pero la palabra persona es mucho más allá, tiene una profundidad más íntima. ¿Se acuerdan que dijo que aquellas acciones, emociones que tenía la persona? Entonces, digamos, en Jesús solamente hay una persona divina y esa persona divina es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora bien, que Él tenga dos naturalezas. Amén. Es cierto, tiene la naturaleza humana, pero tiene la naturaleza divina. Es decir, que al asumir, al bajar, al querer estar con nosotros, entonces al ser engendrado en el vientre materno de la Santísima Virgen María, adquiere la naturaleza humana sin perder su naturaleza divina. Por eso se le llama a Él Jesús, Dios y hombre verdadero. Jesús tiene esas dos naturalezas. Y María es la madre de una persona divina. Amén. Que tiene naturaleza humana y divina. Por lo tanto, es madre de esa persona divina en el tiempo, cuando se cumplió o cuando llegó la plenitud de los tiempos. Entonces es madre de Dios. María es madre de Dios y ese es el dogma mariano y más principal y la raíz y fundamento de toda esa dignidad de la Santísima Virgen María. Ahora, nosotros creemos firmemente en la encarnación de nuestro Señor, que María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. También creemos que a través de ella, ¿de quién? De la Santísima Virgen María, Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que es consustancial al Padre, Dios, verdadero Dios, entró en este mundo, tomando forma y alma humana a través de María. Amén. Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Decimos que en su persona están unidas tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana. Sabemos que María no creó la persona divina de Jesús, porque ésta ya existía desde toda la eternidad. ¿Dónde podemos ver eso cuando habla eso? ¿Se acuerdan del Evangelio de San Juan? ¿Cómo comienza el Evangelio de San Juan? En el principio existía la palabra. Y la palabra, a ver, busquen San Juan capítulo 1, de los versículos primeros.
Amén. Entonces, si ustedes buscan el Evangelio de San Juan, van a ver que dice que en el principio existía la palabra y la palabra era Dios y estaba con Dios. Entonces, María no creó la persona divina, Jesús, porque ésta existía con el Padre desde toda la eternidad. Ahora bien, lo que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre. Amén. Es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso la Iglesia confiesa que María es Madre de Dios. O sea, Theotokos, así como decía su santidad San Juan Pablo II. ¿Dónde también nos podemos fortalecer? A través del catecismo. En el catecismo podremos verlo en el número 495. En el catecismo vamos a encontrar también cómo escribió San Juan. Dice: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad. Vamos de regreso. Esto lo vamos a encontrar en San Juan 1:14. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre. Por esta razón, mis queridos hermanos, tiempo atrás, en la historia de la Iglesia, a nuestra Santísima Madre se le fue dado ese título: Madre de Dios. Amén. San Juan Crisóstomo, uno de nuestros santos y padres de la Iglesia, él vivió, les quiero decir en qué año vivió San Juan Crisóstomo. Él nació en el año 344, después del concilio de Éfeso. ¿Cuándo fue el concilio de Éfeso? El 22 de junio del año 431. Y San Juan Crisóstomo vivió entre el año 344 al 407. Duró como unos 70 años, más o menos por ahí, es lo que él vivió, así digamos. Y él compuso una oración eucarística para la misa, y era un himno en honor a la Santísima Virgen. Y dice: es verdaderamente justo. ¿Se acuerdan cuando dicen que es justo y necesario? Y él decía: es verdaderamente justo proclamarte bendita, oh Madre de Dios, que eres la más bendita, toda pura y Madre de nuestro Dios. Te magnificamos a ti, que eres más honorable que un querubín e incomparablemente más gloriosa que un serafín. Tú que sin perder tu virginidad diste nacimiento a la palabra de Dios. Tú eres verdaderamente la Madre de Dios. Oración compuesta por San Juan Crisóstomo en ese tiempo que él vivió. Preciosísima, ¿sí o no? Ahora, por eso es importante que nosotros entonces nos demos cuenta de algo interesante. ¿Recuerdan que les dije que buscaran en la Biblia algunas citas bíblicas, como por ejemplo Primera de Juan 4? Yo quisiera que caminemos un poquito con estas, porque es necesario que nosotros reconozcamos a Jesús
en sus dos naturalezas, y por lo tanto vamos a llegar a concluir de una forma bien clara que Jesús, que María es Madre de Dios en Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Amén. San Juan 4, del 2 al 4. Dice la palabra del Señor. En la primera carta de San Juan, primera carta de San Juan. Dice, de esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce hacia Jesús, no tiene el Espíritu de Dios, al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en los que son del mundo. Palabra de Dios. Y si ahora vamos a San Mateo, busquen la Biblia, vamos a San Mateo. Y en San Mateo vamos a ir al capítulo 24 de San Mateo. Y en el versículo 5 del Evangelio según San Mateo, dice, porque vendrán, dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán que yo soy el Mesías y engañarán a mucha gente. Por eso nos dice también la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver, busquen ahora segunda de Tesalonicenses. Muevan esos dedos a modo de que se escuche la Biblia que está moviéndose. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 3 de la segunda carta a los tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 3 dice, oiga bien, no se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la destrucción. En otras versiones dice, porque vendrá el tiempo de la apostasía. No se dejen engañar. Fíjense cómo comenzamos. Dice, todo el que tiene el Espíritu de Dios reconoce a Jesucristo venido en la carne, venido como verdadero hombre. El que no reconoce a Jesús venido en carne o venido como verdadero hombre, ese es el anticristo. Y luego dice en San Mateo, muchos serán engañados. Aquel día vendrán varios diciendo en mi nombre soy yo, pero no se dejen engañar. Y es lo que nos advierte Tesalonicenses. No se dejen engañar. Tiene que venir un tiempo de apostasía, pero no se dejen engañar. Ahora vayamos de nuevo a las cartas de San Juan. Adelante, en las cartas de San Juan. Primera carta de San Juan. Búsquenla de nuevo. Primera carta de San Juan. Cuando la tengan, digan amén. Segunda carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18.
Primera carta de San Juan, capítulo 2, verso 18. Dice: hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído de uno que viene y que es el enemigo de Cristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos enemigos de Cristo. Por eso sabemos que es la hora última. Y en el 22, ahí mismo, en ese mismo capítulo, versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el enemigo de Cristo, pues niega tanto al Padre como al Hijo. Y en segunda de Juan, la segunda carta de San Juan, sigamos la primera, vamos a la segunda de San Juan. Vamos a ver en el versículo 7, porque ahí solamente es una carta, nomás un solo capítulo. Dice: andan por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo vino en carne, es decir, como hombre verdadero. El que es así es el engañador y el enemigo de Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que ponernos listos y conocer la dimensión del reconocimiento de Jesús venido en carne. Es reconocer a María, Madre de Dios. Amén. Es reconocer a María como Madre del verdadero Dios y del verdadero hombre. No caigamos en esa línea de ser engañadores o de ser de las personas que dice la Escritura enemigos de Cristo. Hemos de reconocer nosotros esa bendición de tener a María, Madre del verdadero Dios y del verdadero hombre, que es Jesucristo el Señor. ¿Saben ustedes que en el siglo tercero, cuando hablo del siglo tercero, estoy hablando en el año 300, ¿verdad? Del 300 al 400. Se compuso la primera oración, y quizás es la oración más antigua que la Iglesia tiene en cuanto a la dimensión del reconocimiento de la Santísima Virgen María como Madre de Dios. Dice, ustedes la conocen y la rezan a veces en el rosario: bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. Oiga bien, oh Santa Madre de Dios, no desoigas las oraciones de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Desde el año 300. Es la oración más antigua, podríamos decir así. Es la súplica más antigua que se le ha dirigido a la Santísima Virgen. Y todavía, fíjense bien, y todavía no era proclamada ella como Madre de Dios. Es decir, todavía no había venido el concilio de Éfeso. Sin embargo, la iglesia ya la clamaba y ya la suplicaba como la Madre de Dios. Por eso dice: bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te hacemos. Los otros tus hijos necesitados, más bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. ¡Qué hermosura! Eso nos da a nosotros todavía un aliciente, amén, un empuje de decir: wow, ¿verdad? Estamos verdaderamente en el lugar que deberíamos de estar. Amén.